a través de toda la sintonía de toda nuestra red en Madero FM y también a través de la televisión, puesto que este es el momento de Razones de Estado, prácticamente los últimos programas del año 2023, en donde literalmente don Percival, a esto ahora estamos junto a don Percival Madero, doctor en comunicaciones y cientista político, a nivel político está pasando de todo en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Y también tenemos que hablar un poquito de Medio Oriente hoy día. ¿Cómo está don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre, también para ustedes, distinguidos auditores y auditoras, televidentes, para los que nos siguen a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación, las que nos están viendo en directo ahora a través de Facebook Live y también a través de nuestro canal abierto acá en Copiapó, 36.1. Y claro, exactamente como dices Aldo, claro, pasan muchas cosas y hemos dejado de lado temas que son muy importantes a propósito de que nos ocupamos de las circunstancias que vivíamos en Chile, a propósito del plebiscito y toda esa andanada de información que había que estar analizando con ustedes permanentemente. Ahora vamos a dar un espacio al tema internacional porque es importante, Aldo. Muchas veces uno piensa que las cosas ocurren lejos y como ocurren lejos a nosotros no nos importan ni nos influyen. Y eso desgraciadamente no es verdad. Todo lo que pasa afuera también nos influye a nosotros porque tenemos, varias cosas que decir en temas internacionales, sobre todo porque en todos los conflictos internacionales que existen tienen representación política y diplomática en nuestro país. Por lo tanto, siempre es importante de establecer cuáles son los criterios que asumen las noticias internacionales y cómo estas eventualmente pueden afectarnos o cómo pueden, diría más bien, cambiar un poco los escenarios de la política interna, incluso cuando se refiere a temas internacionales. Y es así como el conflicto de Hamás con Israel ha causado problemas internos. Acá en Chile no es menor saber que tenemos un presidente que se identifica con una de las partes, que es la parte palestina. Y eso, claro, como señalábamos, trae consecuencias internas porque la colonia judía en Chile es una colonia importante, como lo es en todo el mundo. Y la verdad es que esto hay que analizarlo de una perspectiva no de lo que está pasando ahora, sino de lo que pasó antes. No tanto de la conquista de lo que hizo Israel o cuando se le entregaron esos territorios por la vía de las Naciones Unidas hace muchas décadas atrás, sino que originó este conflicto con Hamás, Israel con Hamás, después que Hamás entrara en un acto terrorista a asesinar a territorio israelí a cerca de 1.500 personas y raptar a unas 300 de ese orden. El punto es que cuando pasan estas cosas y la acción de un grupo, terrorista importante, Hamás cuenta con el respaldo importante del mundo islámico, y entra y asesina a un país distinto, obviamente la indignación, la ira, cunde a un punto en que eso necesita no solucionarse por la vía diplomática. Las acciones de guerra se solucionan con situaciones de guerra. Eso ha sido siempre en el mundo así. No obstante, siempre la diplomacia tiene que estar presente para acercar los conflictos y ver qué es lo que ocurre ahí. Pero estos conflictos entre Hamás y el Estado de Israel son prácticamente irreconciliables. Son puntos totalmente distintos. Pero cuando Hamás asume la decisión de entrar a Israel y asesinar israelitas, ustedes entenderán, más allá de cualquier condición previa, más allá de que se puedan analizar las propias circunstancias de cómo se siente Hamás, aislado o también presionado por el mismo Israel. En consecuencia, lo que hace Israel como una acción de Estado es decirle a Hamás que le entró a su propia tierra a asesinarle a 1.500 personas de ese orden, incluidos adultos mayores, incluidos niños, incluidos guaguas. Uno se pregunta hasta dónde la barbarie puede llegar y cómo de esta barbarie uno no puede sentarse a la mesa con quienes han entrado a asesinarle por sí y ante sí a 1.500 personas. De ese orden. A lo mejor Aldo me corrige con el número exacto, pero... Sí, estamos en 1.500, don Percival, sí. Entonces, el punto está en que eso es una afrenta de guerra gigantesca.
Y claro, o sea, el prurito de la situación que se vuelve a repetir está ahí mismo. Entonces, a Israel no le queda el camino diplomático, ¿ya? Le queda el camino de la guerra, de la contestación. Y Israel es un pueblo que tiene, es un país, es una nación, es una república que tiene argumentos de sobra para aplastar a Hamás en cualquier parte del mundo donde se encuentren. La situación es que esto no se va a aclarar primero hasta que no entreguen todos los rehenes que se llevaron. Y lo otro, que ya lo ha juramentado Israel, o sea, se mantendrá en la zona de la Franja de Gaza hasta que jamás no exista. Porque, en definitiva, aquí, claro, podrán salir argumentos antes y ahora, y seguramente mañana con la misma predisposición. Pero si Israel como Estado potente que es, ya no admite o permite, ya que jamás sigue existiendo el prurito de que entren nuevamente a asesinarle a sus connacionales, a su propia tierra, es un tema que el Estado de Israel, conociéndolo y estudiándolo durante muchas décadas, no lo va a aceptar. La única condición propia, y eso ya lo ha establecido, por eso hay gran preocupación en el mundo por esto, es que el aplastamiento del grupo de Hamás es un hecho que va a ocurrir ahora o mañana o pasado mañana. Pero Israel, conociendo cómo actúa en todos sus frentes y políticamente, teniendo pensamientos, teniendo visiones distintas, Israel en este momento es uno solo. ¿Ya? De hecho, se hacen gabinetes ministeriales para la guerra. Y ahí está la influencia, obviamente, de Estados Unidos, de China, de Rusia y sobre todo de los países que apoyan a Hamás, particularmente Irán. Irán, que también es una potencia importante, que tiene vínculos con América Latina y por supuesto que los tiene en Chile. No tenga ninguna duda de que eso existe. En América Latina está muy comprometida la política exterior de Venezuela con Irán. En consecuencia, aquí hay un tema que, claro, no es solamente lo que ocurre en la zona del Medio Oriente, sino que también las influencias que esos conflictos traen a América Latina y particularmente en Chile. Aquí tenemos un problema, ya claramente, porque el presidente Boric es abierta simpatizante de Hamás, del mundo palestino particularmente. Y eso no tendría nada de malo, siempre y cuando él entienda que como jefe de Estado no debe tomar participación, desde mi perspectiva, de la perspectiva que hay razones de Estado, respecto de puntos en conflicto, particularmente cuando se trata de ese tipo de conflicto. El caso, por ejemplo, cuando Boris lo que hace es establecer un respaldo, por ejemplo, a Ucrania contra Rusia, como se manifestaba en los foros de las Naciones Unidas hace pocos meses atrás, claramente también es una indicación de lo que ahí está ocurriendo. Entonces, eso es importante porque esas influencias de los conflictos externos nos traen a nosotros, por supuesto, una curación. Y así ocurre en muchos sentidos. Fíjense que hay un tema que pasa colado, porque los editores de los diarios, de las revistas, de las diarios normalmente, o de los canales de televisión, no asumen la importancia que tiene. Pero fíjense que hay una circunstancia que yo se las quiero comentar, y es la siguiente. En el mundo también de lo internacional, ¿va? Acaba de cerrar un acuerdo en muchos mundos, incluido el militar, Venezuela con Rusia, ¿ya? Y esto es una cooperación militar que Rusia le va a entregar a Venezuela, lo que hace un cambio muy importante por lo que está ocurriendo por esos terrenos ya que, digamos, se está tomando, digamos, Venezuela de un sector de las Guyanas, pero también por lo que representa el mundo de Rusia o el mundo de China en América Latina. Aquí hay que tener, digamos, esto no es una noticia que impacte o que en lo inmediato, pero acá se están formando alianzas donde este patio trasero, como siempre se le trató a América Latina, patio trasero de Norteamérica, tiene sus propias miradas, tiene sus propias condiciones y claramente las influencias son distintas. Acá el conflicto de Hamás con Israel que estamos viendo hoy día, claro, es un conflicto que está, digamos, está distanciado, pero resulta que dentro de Estados Unidos también hay yo diría, una acción, digamos, que está cuestionando las acciones del gobierno judío.
Y eso ha ocurrido en universidades que son financiadas con capitales judíos. Y eso, obviamente, en Estados Unidos los tiene muy preocupados, porque hay una pléyade de universitarios, de gente del mundo del pensamiento, de la academia, pro-palestino, en el mismo mundo donde está financiándose esto por judíos connotados de Estados Unidos. En consecuencia, cuando uno ve eso, ve el conflicto, de los acuerdos entre Venezuela y Rusia, por una parte, ya ve ya las relaciones que tiene ya, dije Venezuela y Rusia. Venezuela y Rusia, sí. Venezuela. Ve uno los enclaves, de colaboración que hay, por ejemplo, entre Venezuela e Irán, o entre Venezuela y China. Eso llama la atención a los países que están colindantes, particularmente Brasil, particularmente Colombia, porque en el fondo dicen, bueno, yo tengo un vecino, ya que antes yo eventualmente podía controlar o podía yo tener a resguardo militar, pero ahora con los apoyos de Irán, con los apoyos de Rusia, con los apoyos de China, se transforma en una potencia no solamente político o tal vez económica, sino que también militar. Don Percival, no se olvide también, hablando de Irán, que usted lo menciona, no se olvide también de los vínculos del peronismo argentino con Irán durante la década del 90 y el 2000. Correcto. No nos olvidemos que hay un tema muy, muy, muy candente todavía en Argentina, después que la embajada de Israel, a propósito digamos, del tema iraní, fue, no fue bombardeada, fue dinamitada. Hace unas décadas atrás, es un tema que hasta ahora tiene problemas. No se olviden ustedes que hay problemas hoy día porque aviones venezolanos que aterrizaron en Argentina hace unos pocos meses atrás venían con, están impedidos de volar en espacios aéreos porque son convenios de la aviación venezolana con la aviación iraní. Entonces, claro, ¿en qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver en el punto en que esto se controla porque la herida abierta que hasta el día de hoy Argentina no resuelve, no nos olvidemos que también se le aducen a los asesinatos de uno de los hijos de Menem, ¿ya? Asesinado se dice por la inteligencia iraní. Porque, por razones de largo andar. Y tampoco no dejemos también de tocar un tema que no nos olvidemos que Menem, ya el presidente argentino, el expresidente argentino ya fallecido, tiene un hijo en Chile, ¿ya? Máximo Menem Boloco, hijo de la Cecilia Boloco. En consecuencia, los temas que se cruzan en el mundo del mundo internacional, algunos no se saben, no se dejan explícitos, pero uno los colige. Es decir, no importa que no lo digan explícitamente, pero están ocurriendo. Y eso es evidencia suficiente para que el análisis los considere. Y yo creo que acá, ustedes, distinguidos auditores, que a lo mejor entre tanto tema, entre tanta cosa internacional, entre la guerra ucraniano-rusa o ruso-ucraniana, los conflictos de China, ya con Estados Unidos en el mundo comercial y también en el mundo militar, particularmente con Taiwán, lo que pasa ya estábamos hablando de Hamás con Israel, en la Franja de Gaza, y muchos otros conflictos que hoy día se larvan, porque en definitiva no tienen un seguimiento editorial por los medios de comunicación. Cuentan lo que tienen tiempo, lo que tienen espacio para contar, pero la profundidad del poder, de cómo se mueven esos hilos, y la constancia, por ejemplo, este hecho juramentado ya del gobierno israelí para acabar definitivamente con Hamás y hacerse propia la administración del Estado de la Franja de Gaza por Israel para que no vuelvan nunca más a su tierra a entrar a que le asesinen su gente, claramente tiene sus tremendas implicancias. La perspectiva palestina también es muy importante ahí, que se quejan, en el curso con alguna razón, de que esto ha sido una acción atroz contra Hamás, que Hamás usa la Franja de Gaza para esconderse en los montones y en los cientos de túneles, algunos hablan de miles de túneles bajo Gaza, donde se esconden estas fuerzas de Hamás. En consecuencia, hay acá circunstancias que son propias del análisis de la guerra. Y la guerra es un paso que no está dentro de la cosa de las políticas de Estado. ¿Ya? Para entender o hacer entender
que cualquiera persona o cualquier grupo o cualquier facción o cualquier país que quiera entrar a otro, asesinarle a su gente, a sus connacionales, es un acto de guerra. Y deben pagar, obviamente, todas las consecuencias que eso signifique. Y eso, hoy día, claramente es un problema muy, muy serio, porque en definitiva, la única manera de asegurar Israel que no va a tener a ningún fruto o algún brote de Hamás es eliminándolos completamente ahora por la vía de la guerra. Y claramente los colindantes, Egipto y todos los países del Medio Oriente están preocupados de esto, pero tampoco quieren intervenir porque en el fondo intervenir es darle la razón o apoyar a Hamás. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo apoyar a Hamás, dicen los países vecinos, ¿ya?, en este acto tan brutal, tan terrorista y tan asesino como entrar a otro país? Porque les preguntaban, Israel lo hace, ¿qué pasa si Hamás ya entra a Egipto, ¿ya?, a un país que no tiene que ver con el conflicto, pero podría hacerlo como el ejemplo, a asesinarle 1.500 personas porque sí? Entonces, obviamente, ¿qué pasaría en Chile, ¿ya?, si entra a cualquier país vecino y nos asesina a 1.500 personas en una noche? Eso es un acto de guerra y de una hostilidad grave que la única manera que soluciona es aplastando definitivamente a quienes osaron entrar a un territorio que no era propio a causar y asesinar personas de ese mundo, personas que no tenían que ver con el mundo militar, ¿ya? Porque uno puede, en lo militar, se aplican fórmulas, o sea, por ejemplo, no sé, un misil sobre un regimiento en una guerra, obviamente es una cosa natural, pero un misil sobre un hospital donde como está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Gaza, eso es distinto, a menos que bajo el hospital se estén guareciendo los de Hamás, como ocurre ahora en la Franja de Gaza. Hay muchas informaciones entre uno y otro sentido, pero en el fondo, más allá de la propia guerra, tenemos que pensar, distinguidos auditores, que todo esto nos trae a colación un año que ha sido un año bastante brusco en materia de diplomacia, en materia de guerra. Yo creo que acá tenemos un problema que nosotros no porque lo tengamos lejos nos afecta. El conflicto de la guerra ucraniana con Rusia nos afectó los precios, particularmente los aceites y cosas de esa naturaleza, porque Ucrania es un gran productor de trigo, ¿ya?, de granos y de aceites, por ejemplo. Entonces, claro que tenemos problemas, claro que hoy día, Estados Unidos ha intervenido muy favorablemente a favor de Israel. Ha sido siempre así desde que nació el Estado judío. La importancia de los judíos en Estados Unidos es muy importante, digamos. Es decir, cuando uno analiza toda la importancia y toda la impronta en las academias, en las universidades, en lo militar, en lo económico, ya, en lo diplomático. Mire Kissinger, que falleció hace algunas semanas atrás, con 100 años, la influencia de ese judío en el mundo. ¿Ya? Y claro, y también tenemos a Einstein, o tenemos también a los grandes, creadores de los términos de la guerra, a propósito de las guerras atómicas o de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki hace ya 70 años, hecha por judíos. En consecuencia, la Internet, ya también hecha por judíos. Entonces, yo creo que ahí hay una situación que claramente deja establecido un criterio donde yo no sé hasta dónde China, ¿ya? ¿Se han fijado ustedes que ha intervenido un poco en el conflicto? No quiere meterse en ese mundo, ¿ya? Porque ese es un mundo que a ellos no les toca porque están más lejos. Ellos no tienen el problema de terrorismo. Pero si a China le entrara un grupo terrorista y les matara 1.500 chinos y chinas, niños, guaguas, adultos mayores, no le quepa pero la menor duda, ¿ya?, que la respuesta sería tal vez más lapidaria de la que está haciendo el propio Israel. En consecuencia, cuando uno quiere mirar esto, claramente han habido personas que han pagado las consecuencias del atrevimiento de Hamás. Ya han muerto mucha gente inocente, pero las guerras son así, y yo creo que la civilidad en la Franja de Gaza debe estar pensando por qué no pararon antes a Hamás. ¿Ya? Nosotros acá en Chile, trayendo a consecuencia acá, ¿qué podría pasar? En algo similar, nosotros tenemos problemas parecidos. Ojo, que tampoco lo podemos decir que son tan lejanos, están aquí al lado. ¿Ya? El Tren de Aragua, la macrozona sur con la CAM, ¿ya? Nosotros los dejamos actuar, los dejamos hacer, pero aquí no ha entrado nadie desde afuera todavía
a asesinarnos a 1.500 chilenos y chilenas y nosotros quedamos, digamos, sin hacer ninguna acción. La acción propia, la acción de Estado, como razón de Estado de Israel, es defender frente a eso y asegurarse que nunca más nadie, ni de jamás, ni de ningún lugar, van a entrar a sus territorios a asesinar a sus connacionales. Y de esa perspectiva, muchas veces, el razonamiento de las acciones de guerra son distintas a los razonamientos de las razones en democracia o en la paz. Cuando se intervienen para, digamos, dejar que la paz se entropice, ya por la vía del desorden, la entropía me refiero a eso, claramente es un gesto que políticamente y militarmente tiene consecuencias atroces. Y yo creo que jamás en su momento debió haber previsto que esta relación iba a tenerla como respuesta, y así todo, me imagino, en sus reuniones de análisis político y de inteligencia, debió haber previsto que esto iba a ocurrir, a menos que profesamente se buscara que Israel reaccionara de esa manera con los fines que todavía yo, por lo menos, mi conocimiento hoy día no tengo. Lo que sí está claro es que Israel va a avanzar a donde estén grupos o personas de Hamas, incluidos los que estén en Chile, a objeto de eliminarlos. Y eso es una acción de guerra que pasa por una vía que no es diplomática, es propio de la brutalidad, pero si hay alguien que amenace a otro por la vía de asesinarlos, claramente la respuesta es, muchas veces, no es la política ni es la justicia, ¿ya? Es la respuesta a una operación de guerra, y eso son otras condiciones que, bueno, en algún momento analizaremos con más atención y con más profundidad acá, Aldo. Bueno, una de las consecuencias que ya está latente en el mundo, don Percival, con respecto a esta intervención que usted ha mencionado acerca de el Estado de Israel contra este grupo terrorista Hamas en territorio justamente de la Franja de Gaza, tiene que ver fundamentalmente con una consecuencia prácticamente geopolítica comunicacional, y tiene que ver con este antisemitismo que está surgiendo nuevamente, sobre todo en Sudamérica, un antisemitismo que nosotros ya creíamos olvidado, que creíamos desterrado, pero que lamentablemente hoy está surgiendo con muchísima fuerza, e incluso, como usted lo mencionó tangencialmente al inicio de su comentario, que está a niveles de círculos de Estado el ser antisemita o el declararse antisemita. Así es. En eso yo sugiero que más allá de las simpatías que pueda tener, por ejemplo, acá en Chile, el presidente Boric con el mundo palestino, también está la necesidad de que él entienda que en las razones de Estado la prudencia es una extraordinaria buena consejera. Y claro, es verdad que eso está ocurriendo, hay que ponerle más ojo en esto. En lo que ha ocurrido recientemente en varias universidades norteamericanas es un hecho que hoy día se está investigando claramente. Y claro, obviamente más información está ocurriendo en este instante. Por lo tanto, cuando tengamos otra arista, otra mirada, yo creo que va a ser muy importante, porque claro, el mundo antisemita está logrando espacios bien interesantes y que Israel no se imagina, y tampoco el mundo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, querámoslo o no, está gobernado particularmente en su mundo financiero por el mundo semita, por el mundo judío. Exacto. Por lo tanto, ahí hay que establecer otros criterios, otras miradas, porque claro, son pequeñas chispas que saltan en los lugares del mundo y traen como consecuencia esto, y yo diría que las esquirlas propias de la guerra tocan a todos los estados y tocan a todas las personas, a todos los jefes de Estado. Entender el problema tampoco es avandirizarse con un otro sector, es solamente determinar que acá ha habido un acto de guerra. Israel está respondiendo, a mi juicio, con brutalidad, como son las guerras normalmente, porque no hay guerras justas, las guerras normalmente son todas brutales, y hay que entender que antes de hacer algo, antes de intentar algo, obviamente tiene que tener consecuencias las repercusiones que ese algo va a tener. Y yo creo que jamás ya no pensó o no creyó que esto iba a ser de la manera en que hoy día está ocurriendo, Aldo. Exactamente, don Percival. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo en esta jornada de Razones de Estado hoy día jueves, así que les queremos agradecer al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, que esté con nosotros en esta edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Política internacional hemos hablado hoy día. Quizás, ¿de qué manera? Sí, cuéntenos.
Lo que pasa es que hay una cosa externa que me gustaría dejar establecida, Por favor. Por lo menos al público de Copiapó y a los que nos pueden escuchar por radio en todas nuestras 11 radioemisoras, 12 radioemisoras y también por televisión o por internet. El día de mañana queremos invitarlos a un concierto que va a haber acá en Copiapó, a propósito de un acto cultural muy interesante, que los invitamos todos, que es mañana viernes a las 20 horas. Exacto, la sala de cámara. La sala de cámara de acá en la Cuesta Filarmónica acompaña a un gran artista tacameño, de apellido Sepúlveda. Me lo dijeron ayer, Cristian. Carlos Sepúlveda. Carlos Sepúlveda Gali. Sí. Un gran músico, que invitamos a todos a que vayan acá. El lugar ese concierto de Exacto, sala de cámara municipal. Sala de cámara municipal. Muy interesante, apoyado por la Orquesta Filarmónica de Copiapó y también apoyado por todas nuestras radioemisoras y también por nuestra fundación que se hace parte para poder llevar a ustedes y en agradecimiento este concierto, a que todos invitamos a escucharlo o verlo a través de nuestras redes sociales o nuestra radio, nuestra televisión, como un sentido homenaje a este año que termina y también para terminarlo dándole cobertura a una situación de cultura que nos interesa y apoyamos. Y sobre todo el ritmo del swing, don Percival. Además, al ritmo del swing. Muy bonito. Así que todos invitados a que vayan o a que nos escuchen o que lo vean a través de nuestros medios acá de Madero Comunicaciones. Muchas gracias, Aldo. Muy bien, pues don Percival, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa a través de Madero FM y a través de la televisión. Continuamos a primera hora. No se vaya. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 90.